Ahí estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí de a poquito la gente se va sumando para dar comienzo a un nuevo conversatorio aquí en el espacio cultural Líneas de Fuga. Bueno, les cuento muy poquitito sobre nosotros antes de comenzar. Espacio Cultural Líneas de Fuga trabaja en Villa Devoto. En este contexto de pandemia intentamos acomodarnos a lo que se nos fue permitido en estos acontecimientos. Entonces estamos teniendo ahora actividades de manera virtual, así que las invito a que puedan encontrar en nuestras redes o comunicarse con nosotros por WhatsApp para saber sobre estas actividades, talleres de teatro, yoga, canto grupal y demás actividades que estamos llevando a cabo. Y además contarles que muy prontito estamos haciendo el cierre de la exposición de arte solidario que hizo en nuestro espacio Emilce Fuenzalida, en donde tenía como este doble juego de poder acceder a una obra de ella a través de un sorteo, y con ese sorteo colaborábamos con Acción Comunitaria, que ellos están haciendo un trabajo muy importante en lo que son las familias y las personas que están viviendo en la calle. Así que nada, están todos los datos para poder colaborar también con Acción Comunitaria en nuestras redes y los invito a participar. Sin mucho preámbulo, entonces veo que está llegando gente a la que estoy saludando en este momento. Ahí está, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poquito el conversatorio que vamos a tener en el día de hoy. A ver, quiero primero fijarme si ya está Cris. Un segundito nada más. Ustedes mientras vayan compartiendo este conversatorio, así se va sumando más gente. A ver. Sí, ahí la tengo. Bueno, ahora en breve entonces le mando ya la solicitud. Les decía, hoy vamos a tener un conversatorio muy particular. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de independencia y soberanía. Digo vamos, pero lo cierto es que yo no lo voy a estar haciendo. Lo va a estar haciendo en este caso Cristina Mateu. Ella es historiadora, docente de la UBA, de Historia Económica Argentina en la carrera de Ciencias Económicas y de Historia Social General en Filosofía y Letras. Además, ella es una de las directoras de la revista La Marea, que es una revista que habla de cultura, de arte e ideas. Así que, bueno, nada, ya mismo la mando, ahí acepto su solicitud. Ahí está. Hola, Karina. Hola, saludos de la India. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hola, Hola, Karina. ¿cómo estás? Muy bien. Pudimos, ¿viste? Era fácil. Pensé Muy bien. que no pudiéramos, pero bueno, perfecto. ¿Qué tal? Sí, siempre hay un miedo previo a ver si sale al aire y esto Viste, está bien. como dice ese viejo sketch, puede fallar. Esto puede To- fallar. Totalmente. Todavía no cantamos victoria, pero No, por el momento estamos. Acá, bueno, ya están comenzando con algunos comentarios para meternos en el día de hoy. Bueno, primero muchas gracias por formar parte de este espacio. Gracias no. por tu tiempo. Gracias por invitarme. Aparte, voy a tener que ir porque estoy cerquita, así que me va a interesar conocer el lugar, que por lo que vi en las imágenes es precioso. Un Es lindo muy lugar. Sí, la verdad que estamos orgullosos de nuestro espacio porque es muy lindo y ahora, como les comentaba recién, está todavía una muestra de arte en el espacio, así que quien se pueda acercar con todas las cuestiones de pandemia y demás fue medio complicado, pero bueno, está toda la muestra de Milce Fuenzalida que está muy linda y que ya prontito la vamos a cerrar, así que ahí hay que apurarse. Pero vamos a subir novedades. Bien. Bueno, comentaba entonces que el día de hoy vamos a estar hablando de independencia y soberanía, ¿no? Grandes temas. Ahí ya Cris te está dando la bienvenida, dice bienvenida a Cristina, de Cristina a Cristina. Bueno, gracias. Bien, bueno, eso. Para poder meternos un poquito en este tema, que es tan abarcativo, me gustaría primero saber qué se entiende o qué entendés vos por soberanía, ¿no? Como ese concepto que tanto lo hemos visto en la escuela y el estudiar de arte y de historia y demás,
pero como que se va ayornando, me parece, un poco día a día, entonces me gustaría saber tu concepto primero. Bueno, por supuesto que hay una experiencia práctica, real, de lo que es la soberanía, que la tenemos todos empezando desde niños, ¿no? Y hay una experiencia teórica, un desarrollo teórico sobre qué es soberanía. Eh, la experiencia práctica la tenemos diariamente. Nosotros cuando queremos decidir sobre alguna de nuestras cuestiones personales y podemos o no podemos, ¿no? Es decir, hasta dónde podemos desarrollar nuestras necesidades y nuestros deseos respecto de determinadas situaciones. Entonces, y en esa cuestión de soberanía individual, que algunos la llaman libertad, hay condiciones materiales, concretas, un contexto, porque ninguno de nosotros, como decía Marx, nacemos donde queremos, ¿no? Nacemos y no elegimos dónde nacemos, no elegimos quiénes son nuestros padres y, digamos, nos sumamos a un contexto que podemos aceptar o podemos cuestionar, o podemos sentirnos incómodos y tratar de cambiarlo o decir, bueno, esto es así, listo. Y aceptar. Y aceptar. Pero el concepto de soberanía teórico y desarrollado a través de la experiencia política viene con las revoluciones burguesas. Pero esto no quiere decir que los pueblos americanos que no tuvieron la experiencia de esto que se llama revoluciones burguesas, o los pueblos sometidos en la vieja etapa del Imperio Romano, no lucharan por su independencia y soberanía cuando alguna potencia colonial o un imperio se imponía con sus códigos culturales, políticos, económicos. Pero teóricamente y en un programa político lo desarrollan las primeras revoluciones burguesas, sobre la base de que la soberanía es un derecho individual. Yo elijo y no es el monarca, porque era una lucha contra el sistema feudal y la monarquía. Claro, que se relaciona como con el derecho de los pueblos, ¿no? Entiendo. Sí, tal vez dicho así como derecho de los pueblos, esto es una cosa que aparece más en la década del 60 con los procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, las revoluciones que hay post Segunda Guerra Mundial. En la no intervención y el derecho a los pueblos a elegir sus propios gobiernos que se discute en Bandung en el 55, en los países que habían sido coloniales y que es por el proceso de descolonización, discuten esto porque en esa etapa el expansionismo norteamericano bueno, y otras potencias buscaban mantener sus colonias o evitar que se produjeran revoluciones socialistas como lo que venía sucediendo. Entonces hubo un fenómeno muy fuerte en, bueno, todo lo que ustedes conocen, Corea, Vietnam, ¿sí? Laos, o bueno, antes la propia China luchando contra la dominación. Entonces, ese es un concepto de los pueblos, del derecho de los pueblos a decidir, que no está desvinculado de las revoluciones burguesas y del derecho soberano a elegir. Está, digamos, forma parte, es una evolución de ese proceso. Pero cuando hablamos de soberanía, las primeras cuestiones de soberanía tenían que ver con estas revoluciones burguesas que lo ponen en las propias constituciones de estos países, ¿sí? En Inglaterra, con la monarquía constitucional, y en Francia después la Revolución Francesa. Y esto era que el soberano, el que decidía, el que castigaba, el que legislaba y el que ejecutaba, no era solo el rey, sino que éramos, cada uno, éramos, digo, yo en esa época no vivía también, Claro. pero como
Decía un querido amigo historiador, los historiadores siempre decimos, nos ubicamos en todas las épocas del mundo y decimos estábamos, éramos, somos. Bueno, dichosos de haber podido vivir todo eso. ¿Cómo me ha gustado vivir en el túnel del tiempo y ir de acá para allá? Impresionante. Pero bueno, no. Nos metemos en esa historia y nos hacemos partícipes. Bueno, en esos momentos, entonces, la cuestión de la soberanía tenía que ver fundamentalmente con el poder político del Estado y que una clase, nueva clase, que necesitaba nuevas condiciones, la burguesía, toma el poder, asume el poder y digamos, establece que el soberano no es solo el monarca por dinastía, y lo dejan al monarca ahí en Inglaterra, pero el que va a decidir, el que va a dictar las leyes, el que las va a ejecutar, el que va a imponer las condiciones impositivas, legislativas, etcétera, es el Parlamento. Y ese Parlamento está constituido por los soberanos que eran cada uno de los ingleses que votaban o delegaban, ¿sí? En una, digamos, representación delegada, representativa. En América Latina, la idea de soberanía estuvo absolutamente ligada a la lucha anticolonial, al proceso de independencia, porque no era solo una clase que quería tomar el poder para generar mejores condiciones para desarrollar sus intereses económicos, como era el inglés burgués en el siglo XVIII, ¿sí? Acá teníamos el peso de una potencia colonial con un enorme retraso que durante 300 siglos succionó las riquezas, el trabajo, la producción de los americanos. Y ese peso colonial fue de tal magnitud que en algunos países, como en Estados Unidos, se logró, digamos, el peso colonial de Inglaterra se logró liberar en 1776, pero en América Latina empiezan los primeros, digamos, núcleos de revoluciones y rebeliones contra ese poder colonial, organizadas y con un plan político y un proyecto político a partir de 1810. Porque a esto venía que la idea de ser independientes o ser soberanos muchas veces está en la práctica por el peso de aquel que te oprime, y entonces te oprime de tal manera que vos querés romper esas cadenas de sometimiento, de opresión. Tal vez no tenés el concepto de independencia o soberanía, pero luchás para sacarte de encima ese pie, como le pasaban a los pueblos indígenas en toda América que resistieron aún sin conocer este concepto de soberanía e independencia. Resistían porque luchaban contra un poder militar, económico, ideológico, cultural, que les imponía qué tenían que decir, cómo tenían que escribir, qué tenían que producir, como fue el colonialismo español, ¿sí? Y por tanto, el tema de soberanía tiene que ver con aquella capacidad que pueden tener los pueblos de decidir por sí mismos, ¿sí? Y en América Latina se va constituyendo ese proyecto político y esa posibilidad a partir de 1810, ¿sí? Bajo determinadas coyunturas y condiciones locales en América Latina y también internacionales, lo que estaba pasando en Europa. Estos dos conceptos de los que estamos hablando hoy, de independencia y de soberanía, no podríamos verlos, por lo menos aquí, separados, ¿no? Digo, para hablar de una soberanía necesariamente tenemos que hablar de una independencia. Exactamente, sí, sí. No es posible considerar. Bueno, este es un debate que estuvo planteado a lo largo de todo el proceso de la Revolución de Mayo, ¿sí? El 25 de mayo de 1810 había un sector que pugnaba, el de Moreno fundamentalmente, en plantear que era una independencia, una revolución y una constitución inmediata. Sin embargo, había un sector que empujaba la idea de seguir fernandeando, seguir diciendo que éramos fieles a Fernando VII,
porque en ese momento España tenía el apoyo de Inglaterra y gran parte del sector antiespañol tenía relaciones con Inglaterra y tenía miedo de que Inglaterra dejara de apoyar, ¿sí? Que de todas maneras no apoyó demasiado, Claro. no dio su apoyo real, pero tenía las esperanzas y las expectativas. Era una corriente que se la denomina la corriente de izquierda, los jacobinos de Mayo, que planteaban el ejemplo de la lucha anticolonial norteamericana, independencia e inmediatamente una organización soberana, independiente, una constitución. Y esto demoró mucho tiempo porque la lucha de estos sectores fue muy fuerte y tuvo muchos capítulos. Cuando uno se pregunta, bueno, cuando algunos jóvenes que estudian historia argentina se preguntan por qué primera junta, junta grande, triunvirato, segundo triunvirato, directores, tantos directores. Es precisamente porque el proceso de contradicciones y luchas de un sector que empujaba una revolución, que quería, digamos, profundizar una guerra anticolonial para garantizar la independencia y la soberanía de los pueblos americanos y del Río de la Plata, y había otro sector que estaba mirando más sus intereses, pensando más en las posibilidades de negociar con Europa para que no nos vean tan independientes, que no nos quieran ayudar. Y bueno, esa es la línea de Rivadavia. No, digo que hay que pensar todo esto justamente como procesos. Vos recién decías, este proceso, digo, no es algo que pasa de un día para el otro, y en ese proceso pasa tiempo y a su vez el contexto va cambiando también, ¿no? El conocimiento que se tiene en ese momento, los referentes que existían en ese momento. Digo, si lo pensamos a hoy, claramente es otro contexto, no podemos hacer lo mismo, no podemos reproducir un mismo hecho histórico que pasó hace un montón de ¿No? tiempo, en otro contexto no tiene nada que ver. Entonces, digo, ahí No, también es donde empieza esta puja, ¿no? Y esta pugna de intereses que lleva tiempo, no es de un día para el otro. sí, pero tal vez lo que sí podemos reproducir es el fin o el objetivo del concepto, es decir, ser soberanos e independientes, y en qué medida o qué de aquel pasado, qué experiencia nos permite ver cuál es el camino de lograr un proceso de soberanía e independencia. ¿Para qué? Porque esta es la pregunta. ¿Por qué queremos ser soberanos e independientes? Precisamente para poder decidir, por ejemplo, si las vacunas y los científicos que tenemos en la actualidad y todo el conocimiento que tenemos, que es muy importante, lo podemos desarrollar aún sin la autorización de las grandes empresas farmacéuticas que dicen que las patentes, cómo lo hacen, los componentes, todo lo tienen ellos, ¿sí? Y bueno, lograr esa independencia de decidir y esa, digamos, actitud y condición soberana de poder resolver. Un poco uno piensa en Cuba actualmente, ¿no? Que ha hecho una vacuna soberana sobre la base de su propia producción, ¿no? Es decir, ¿y cuántos pueblos de América y del África, aún en las condiciones de extrema pobreza y escasísimo desarrollo, podrían tener condiciones de producir sus vacunas? Un montón, ¿sí? Un montón, porque si hay capacidad científica, facultades, universidades, ciencia, y se logra, como fue, muchos siempre recuerdan el tema de la polio, ¿no? Y de la Sabin, que es un ejemplo de eso. Bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Siempre yo planteo que la defensa de la soberanía y la independencia está diariamente cuando vos decidís, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo porque siempre me impresionó esto, ¿no? Yo vengo de una época donde la producción argentina era bastante sólida y uno compraba un soldador y decía industria argentina. Comprabas un borrador o una tiza y decía industria argentina. Y a veces doy clases y el borrador dice industria made in China, ¿no? O las tizas. Bueno, digo, No, y además lo fuerte que era, no solamente porque había industria, sino que además lo que se compraba era bueno.
que Sí, ahora uno tiene la idea de, no, bueno, pero esto es argentino, hay que ver si funciona. Digo, antes, digo, la famosa heladera Siam, digo, todas esas cosas, digo, esas cosas que duraban durante años y han pasado en generaciones y seguían teniendo los mismos electrodomésticos o los mismos autos, ¿no? Eran muy fuertes como industria. bueno, ¿y por qué es esto? ¿Cuál es la decisión que permite importar borradores? Bueno, lo pongo como ejemplo, ¿no? Borradores, soldadores, lápices, cosas, lapiceras Bic, cosas que nosotros producíamos y se acepta porque hay una imposición respecto de los grandes monopolios exportadores y de los grandes inversores de capital que si vos vendés soja o vendés litio, tenés que comprarle a ellos, porque ese es el cuello de botella de la dependencia y de la soberanía nacional. Que si vienen inversiones, te imponen qué cosas podés producir, qué cosas no podés producir, qué cosas tenés que vender y qué cosas no tenés que vender. Y entonces cada vez más por la necesidad de que vengan esos capitales, cerrás los ojos a que hay necesidades locales del pueblo que no se resuelven de esa manera y que, bueno, hay que sacrificar. Entonces hay que poner en condiciones qué se puede hacer, ¿no? Y qué no se puede hacer. Y en ese sentido, la lucha por la soberanía fue una lucha histórica ya en la Revolución de Mayo, lo planteaba Moreno, lo planteaba Belgrano, es decir, vos podés aceptar inversiones, ya lo decía Belgrano, que vengan todas las inversiones que quieran. El problema es que no nos digan dónde tenemos que poner ese esfuerzo y que nosotros lo pongamos allí donde lo necesitamos, ¿sí? Pero ¿cuál sería la gracia, no? Claro, obvio. Ese es el problema de una etapa mundial que es el predominio de esos grandes capitales monopólicos. Por eso, si uno lo piensa hoy día, es más tremendo hoy día lo que está pasando. Esa es una de las cuestiones que uno te genera más indignación. No sé cómo decirlo para no quiero decir enojo porque no es que tampoco me indigna, ¿no? Que siendo tan visible el poder de estos grandes capitales extranjeros como los laboratorios de todas las empresas que estamos viendo y que se están moviendo, ¿sí? Algunas más buenas o menos buenas, pero que ninguna te dice y te autoriza o autoriza a que se liberen las patentes y cada país pueda tener la producción local y que faciliten y que no cobren patentes y que no impongan condiciones. Se resolvería muchísimo más rápido el problema, pero lo hacen con eso y lo hacen con todas las producciones. El debate sobre proteccionismo y libre cambio es un viejo debate en la Argentina y es un viejo debate en toda América Latina y en los países dependientes como los nuestros, porque desde afuera, desde esos capitales, te imponen que vos abras al libre cambio y te arruinan la producción local. Entonces siempre quedas retrasado, ¿sí? Siempre nos dicen, nosotros todo llega más tarde. Y llega más tarde porque no te dejan desarrollar científicamente, porque no todo lo que nosotros podemos producir de materias primas las tenemos que vender allá antes de utilizarlas acá. Bueno, eso entiendo, digo, nosotros somos, no sé, yerbateros de la carne, de todo, y donde más se vende es afuera. Digo, no puede abastecer a su propio país. Tremendo. Sí, sí. Bueno, esto ya sucedía en la crisis de 1890, ¿no? Que en las primeras, digamos, no eran las primeras, pero una de las grandes movilizaciones de la crisis de 1890 tenía que ver precisamente con que el precio de la carne que empezaba a exportarse de la Argentina era más barata en Londres que en la Argentina, ¿no? Y todavía, digamos, no era un rubro muy importante de exportación, pero a la vez nos pone en evidencia que hay una situación que se sostuvo en el tiempo. Los sectores que, digamos, el sector revolucionario
que luchó, peleó junto al pueblo, porque el que hizo el proceso de la revolución de independencia, la guerra de independencia hasta 1824, fueron los indios, los criollos, los negros. Esa fue la soldadesca que liberó al país del colonialismo español. Pero luego se impuso un sector más vinculado a la producción exportadora, a los terratenientes y al sector comercial portuario, que impuso que lo mejor era abrir al libre cambio cuando había corrientes que planteaban proteger lo local, fomentar lo local, porque nos traían textiles, ¿no? Los ingleses nos invadían con textiles. Era mucho más fácil para un gaucho tener una tela textil inglesa que una local, y la local era muy buena, pero no teníamos y no podíamos competir con una producción que venía con un desarrollo técnico mucho más grande. La experiencia del Paraguay, por ejemplo, que rompió con eso, ¿sí? Esa excepción del Paraguay, que después la guerra de la Triple Alianza liquida toda esa experiencia, era una experiencia de autonomía e independencia en la producción. Llegaron a tener el primer ferrocarril, por supuesto que importándolo, teniendo científicos, pero los pusieron y los desarrollaron donde ellos quisieron. Desarrollaron el hierro, por ejemplo, que acá, teniendo condiciones, no hubo posibilidad. Teníamos que importar clavos en la Primera Guerra Mundial. No se producían clavos, ¿no? Es decir, bueno, lo que sí. Es decir, que hay un montón de producciones que se podían haber hecho desde la época, digamos, de la primera organización nacional, fueron limitadas por un sector que impuso que lo mejor era vender cueros y comprar textiles, después vender lanas y comprar ¿cómo se llama? Otros elementos. Después vienen los ferrocarriles y entonces mejor exportar ganado y cereal y que nos impongan los ferrocarriles. Los ferrocarriles impuestos desde el criterio del comercio exterior, no de fomentar un mercado interno. Entonces, si uno va viendo cómo se instalan los desarrollos que esas inversiones traen, son desarrollos que no funcionaban para el mercado interno, funcionaban fundamentalmente para fomentar ese mercado externo. Y por eso la discusión permanente de qué se protege y qué no se protege estaba abierta al libre cambio, es decir, no se protege nada, aunque se discutía. Bueno, acá, por ejemplo, nombran el tema de la visita del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digo, de la famosa deuda externa también. Dice que es difícil entender cómo intervienen los países en ese sentido, ¿no? Bueno, el caso, por ejemplo, del primer gobierno de Perón y el segundo gobierno de Perón, que en ese periodo, cuando Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, había impuesto que todos los países entraran al Fondo Monetario Internacional, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, Perón, digamos, en el marco del desarrollo a través del IAPI de la industria local, no entró al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Mundial, ni a las Naciones Unidas. Por eso Estados Unidos presionó muchísimo a Perón para que se incorporara en el marco de la Guerra Fría a las Naciones Unidas y el Fondo Monetario. Fue un periodo donde las grandes exportaciones de cereales, de alimento, sirvieron para que las divisas, a través del control cambiario y de exportación, permitieran el desarrollo industrial, ¿sí? Un desarrollo que permitió el primer auto propio, que por supuesto los grandes monopolios de carácter imperialista impidieron que fuera un tipo de industria que se expandiera, que creciera en el mercado, porque precisamente la comparación de una automotriz pequeña con los grandes conglomerados automotrices del mundo, y sobre la base de que esos conglomerados tienen asociaciones
que acuerdan entre sí a quién dejan y a quién no dejan desarrollar con patentes, con modelos, etcétera, la industria. Por supuesto que ningún país puede desarrollar industria propia si no viene con esos capitales. Ahí está el problema de lo nuclear, el problema del desarrollo de las baterías de litio, que ahora está tan de moda, es decir, cientos de producciones que pueden hacer cualquier país, pero que como existen condicionamientos monopólicos de esos grandes capitales, no se permite. Ahí ya no tenés soberanía, ¿no? Sí, Claro, la, ¿cuál? la Revolución de Mayo y la independencia americana nos permitió tener independencia política, porque si no podríamos haber sido un país sometido a un colonialismo como fue Sudáfrica, no sé, o como fue el África después. Es decir, fue un gran paso, pero respecto de la posibilidad de independencia económica, eso estuvo en lucha y a veces absolutamente entregado, ¿no? Bueno, acá dice Hernán, el capitalismo tiene muchos nombres y diversas formas, ¿no? Es un poco de todo lo que estamos viendo a través de la historia. Uh-huh. Sí, sí. Sí, digamos que entendemos que en esta etapa el capitalismo tiene la forma imperialista. Estamos en este momento en el mundo peor que en la crisis del 30, por ejemplo, porque menos del 1% de la población mundial tiene el tres cuartos parte de las riquezas, peor ¿Mm? que en otras épocas. Es decir, que cada vez hay más concentración de riqueza en un puñado ínfimo de la sociedad y millones están en la pobreza absoluta o en la semipobreza, digamos, pero es una situación que va más allá del propio capitalismo, porque es una etapa de enorme concentración monopólica, de gran concentración, que yo digo, por eso indigna, porque más visible que lo que está pasando con las vacunas ahora, está tan claro este poder monopólico que tienen sobre un tema de salud que también es perjudicial para estos grandes monopolios, porque a veces... Yo estaba pensando eso justamente, digo, ni siquiera por una cuestión de solidaridad y de humanidad, ¿no? Digo, hasta pensarlo desde un lugar, si se quiere, egoísta. Digo, que esta enfermedad siga existiendo y que siga estando en el mundo también los va a perjudicar de alguna manera. Y Digo, se quedan sin trabajadores, hasta, claro. Sí, sí, digo, sí. hasta de una manera egoísta. Sí, sí, sí. Bueno, pero es tremendo, digamos, pero no se pone mucho en discusión esto, ¿no? Es decir, se pone si más vacunas y menos vacunas, cuál es la mejor, pero no la condición monopólica tremenda de estas grandes empresas que someten a países más pobres, no sé las estadísticas en Haití, pero imagino que Haití debe estar también muy mal respecto del COVID, para poner otros tantos países, ¿no? Que es, bueno, Escuchaba la otra vez que más allá de que por supuesto no tienen acceso a toda la cantidad de vacunas que deberían y demás, también hay una cuestión cultural muy fuerte, creo que hablaba alguien, no me acuerdo si era de Médicos Sin Fronteras o algo de eso, que hablaban de eso en cuanto a la cultura, que ellos no tienen la cultura de la vacunación, justamente porque nunca les llega un montón de cuestiones de salud, entonces también hay un miedo sobre eso y esta idea de que vienen a ponerme en el cuerpo algo y como de no estar tan acostumbrados a esta idea de salud más occidental, entonces bueno, nada, como que ahí también había como que hacer una cuestión más de educación que va de la mano al tener los recursos, ¿no? uh-huh. Ahí veo una cosita que dice, ¿es posible hacer una vacuna nacional? Eh, Está planteado por muchos científicos, mucha gente del CONICET, que es posible. No solo porque tenemos los recursos científicos, intelectuales para hacerlo, porque han participado en gran parte de las experiencias de las vacunas, la Oxford, por ejemplo, etcétera, sino porque tenemos muy destruido, pero un background, ¿no? Un proceso de desarrollo en donde nosotros produjimos y seguimos produciendo algunas vacunas menos significativas, digamos, de menos importancia hoy día, ¿no? Es decir, me parece que la Sabin se hace y otras vacunas más. Tendríamos las condiciones. El problema es que
¿qué recursos se vuelcan a eso? ¿Sí? Tendría que ser el Estado el que diga, bueno, estos son los recursos que se van a desarrollar para fomentar. Yo creo que sería extraordinario que podamos fabricar, porque no solo da trabajo, no solo desarrolla, sino que facilita un desarrollo científico, universitario, eh, sanitario de hospitales, va a generar un enorme desarrollo, como cualquier desarrollo de industria, favorece inmediatamente que se deriven y empiecen a crecer otras industrias. Y esto sería extraordinario. Poder Pero exportarlo también, ¿no? En algún momento. sí, sí, digamos que la urgencia sería esa, pero como somos un país que creo que estamos en condiciones, bueno, Ilia fue el gran promotor de la ley de patentes en el momento de la lucha contra la polio, ¿sí? Que fue tan importante. Él liberó las patentes, por eso el golpe no solo tenía que ver con que era Ilia, que tenía pocos votos, sino porque se plantó sin demasiado, digamos, peso de un caudal de votantes, sin apoyo político, a frenar algo que era vital para la salud de los argentinos y sobre todo más pequeños, que era la vacunación. Y esa ley de patentes permitió el desarrollo de industrias farmacéuticas locales, ¿no? Tal Eh, cual. bueno, Volvemos también digo, a lo que estabas hablando antes de Cuba, ¿no? Digo, también cuando uno se planta ante una gran corporación, o en este caso un país entero, con poco recurso y terminaba siendo totalmente aislado de todo y es el famoso quedarse fuera del mundo, ¿no? sí, pero bueno, es una batalla que es tan difícil, ¿no? Porque digo, en Cuba hubo una revolución, ¿no? En Cuba hubo un proceso de revolución que generó una conciencia muy importante respecto del gran monopolio que los oprimía a ellos y que estaba tan cercano, que era Estados Unidos. Y ha generado una conciencia social y una ubicación de qué era lo que necesitaba, bueno, lo que planteó el Che Guevara en Montevideo en el 61, en la OEA, ¿no? Y los planteos que lamentablemente la propia Cuba no pudo desarrollar porque mantuvo luego una producción de monocultivo bloqueada económicamente, pero ha mantenido la lucha por su soberanía, por su identidad muy fuerte, ¿no? Y sobre todo la educación, el tema educativo y el desarrollo científico y médico es muy importante. Pero bueno, digo, en estos en Cuba hubo una revolución, en estos países de América Latina, donde lo que más se ha desarrollado son políticas reformistas y se mantiene lo fundamental que son estos poderes extraordinarios, que en la universidad, en muchas universidades privadas y estatales, empresas privadas son las que fomentan becas, las que te dan trabajo y no el Estado, ¿no? La soberanía sería que no tengas que estar sometido a decir lo que la empresa privada por su lucro y por sus intereses de ganancia desea, o las investigaciones que desea desarrollar y no las que necesita la sociedad argentina de acuerdo a sus enfermedades. Y es un viejo debate esto de hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué se estudia más? Si el mal de Chagas o las enfermedades que le preocupaban más a Estados Unidos para la investigación. Bueno, esos son viejos debates de la década del 70, ¿no? Bueno, acá dicen un cambio de paradigma, ¿no? Que hay que hacer directamente, dice un Estado que piense en la gente. Sí, que yo digo, por otra parte, porque uno lo escucha de Macri, lo escucha de muchos gobiernos que se fueron, no sé, el propio Menem, ¿no? Lo que pasa es que yo no pude profundizar o yo no pude tal cosa. Y En todo hay el tiempo. todo el tiempo y todo lo que conocemos hasta ahora son gobiernos que han tenido experiencias previas, tal vez no en el mismo personaje, pero políticas que ya están probadas y que no resolvieron las condiciones de desindustrialización que impuso la dictadura del 76 en la Argentina.
no resolvieron completamente el tema del endeudamiento de la Argentina. Siendo un país con enormes recursos, con gran capacidad humana, somos un país que yo sufro porque yo soy de la escuela pública donde no había ventanas rotas y donde el portero era el que resolvía todo, pero había un presupuesto de la escuela y eso que uno discutía con el tipo de escuela, con el tipo de presupuesto, pero hoy día los recursos de las propias escuelas son recursos que tiene que dar la cooperadora, los padres, no es un servicio, digamos, desde el Estado. Y entonces si uno lo piensa así en la universidad, en la escuela pública, en la salud, en todo, en lo que respecta a la infraestructura del país, que entregues, vuelvo a Perón porque de alguna manera es lo más avanzado de lo que planteaba Perón en su primer y segundo gobierno. El hecho de tener soberanía en las comunicaciones, ¿no? En situaciones de guerra, decía, porque se esperaba que después de la Segunda Guerra Mundial hubiera otra, Perón decía, no nacionalizó todo, pero sí nacionalizó los sectores de comunicación porque son vitales. Tener ferrocarriles, tener teléfonos en aquel momento, ahora sería otra cosa, tener los medios de comunicación y tener el gas es vital porque en la disputa de las grandes potencias, por si te sacan la inversión o te imponen condiciones, te ves sometido a una u otra y no podés resolver independientemente. Por tanto, esa soberanía mínima de tener los ferrocarriles a tu cargo, de desarrollarlos como a vos te guste, comunicando a pueblos que otra forma de comunicarse no tendrían si no es con el ferrocarril. Y no decidiendo según tengan más rédito el ferrocarril porque va más gente en tal horario, en tal lugar y entonces hay ferrocarril en una zona y no en el interior donde se... Pongo un ejemplo como tantos otros que nosotros tendríamos, ¿no? Bueno, acá se ha hablado mucho en otros conversatorios también del tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Y de la soberanía de la tierra. Y obviamente ahí entra Monsanto también, ¿no? De que los propios trabajadores no pueden decidir sobre las tierras que trabajan, de un debate también mucho más amplio. Pero siempre recuerdo que en un viaje ahí me pasó que me contaron que lo que hacía Monsanto era, por ejemplo, no sé, había un pequeño productor que tenía un pedazo de tierra al lado, ponían algo de Monsanto con el viento para que vayan las semillas hacia ese lugar, después le hacían juicio porque decían que estaban utilizando sus semillas sin permiso y le sacaban las tierras. Y esa era la manera de empezar a captar y claramente un pequeño productor no iba a poder nunca contra ese monstruo. Y así se va quedando con todo. Eso por lo menos pasa acá en el norte, al menos es algo que me estuvieron contando. Sí, bueno, no, es un mecanismo muy, muy viejo de ocupación de tierra de los sectores terratenientes y exportadores. En la década del 30, para sacar a los arrendatarios inmigrantes y algunos criollos, le tiraban ganado para arruinarle lo que venían trabajando. Es decir, ese mecanismo para arruinar sistemáticamente 2 cosechas, 3 cosechas mal, ya se te fueron todos tus ahorros, te endeudaste, tenés que entregar la tierra, aún que la arrendaras, ¿no? Es decir, son mecanismos de esos sectores que con el monopolio de la tierra y los sectores con el monopolio del capital se imponen sobre los pequeños y que les cuesta levantar cabeza, ¿no? En ese sentido. Aún siendo propietarios, ¿no? Propietarios de pequeñas tierras, propietarios de un pequeño capital como un comerciante, etcétera. Claro, pero si viene un monstruo como Monsanto a hacerte un juicio, por ejemplo, nunca vas a poder tener No, fuerza para defenderte sobre eso, claramente. no, un monstruo como Pfizer o un monstruo como Claro. cualquiera de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso es tan importante, digo, volviendo un poco como comenzamos, ¿no? Estos conceptos de independencia y de soberanía, que quizá lo vemos más asociado a cuestiones de tierra, como, no sé, uno habla de Malvinas y automáticamente se piensa en soberanía, pero que no se ve tanto esto de esta lucha diaria, ¿no? De que haya leyes que apoyen estas cosas también, ¿no? Ley de semillas, por ejemplo, como hablábamos recién, o esto de poder hacer la apertura de las vacunas, ¿no? De las Bueno, patentes.
Ahora, no solo de las vacunas, sino está en discusión el tema de la hidrovía, ¿no? Se liberó la concesión desde la época de Menem del canal, es decir, de los ríos, y ahora se está discutiendo si recuperamos la soberanía y el dragado lo hacemos en manos nuestras, del Estado, porque lo hacen argentinos, no es que a través de empresas que se llevan sus remesas y sus ganancias y sacan todo de la Argentina por el Paraná, o si lo hacemos con ventajas para el Estado argentino, ¿no? Bueno, Bueno, es, la minería también, ¿no? Un poco la misma lógica. sí, sí, sí. Sí, bueno, el tema de soberanía en lo que respecta a lo económico y a las decisiones políticas está ligada a las presiones de las grandes potencias, ¿no? Es decir, de todas las grandes potencias que hoy día están jugando un papel y una disputa muy fuerte por cómo se ubican en el mundo. Estados Unidos, en Europa Alemania, Rusia, China, que precisamente buscan una expansión y un control, pero sobre la base de una disputa entre ellas. Lo de las vacunas, digo, es tan visible los de las vacunas como nunca fue visible la disputa de las grandes potencias a través de sus marcas, como en estas condiciones. Y en un tema tan sensible como es la salud, porque no es cualquier cosa, no es que estamos hablando de la bomba nuclear, aunque también podría servir para la salud, estamos hablando de algo que es ahora necesario para evitar muertes y situaciones de enfermedad graves, ¿no? Con un Sí. costo grande para los estados en cada uno de estos casos. Y Bueno, sí, lo que pasa es que también va de la mano con el costo político de tomar esas decisiones, ¿no? claro, obvio, sí, sí. Bueno, pero el costo político también tiene que estar garantizado sobre la base de que hay un apoyo popular, que se ve visible y necesario frente a las necesidades del pueblo sostener eso y generar una conciencia. Por eso decía yo, en la Revolución Cubana, la conciencia no solo fue participar en la lucha por eliminar la dictadura de Batista, eliminar el peso del capital norteamericano, expropiar y sostener, ¿no? Sino que se fue generando una conciencia y una identidad de que se puede, ¿sí? Nosotros estamos pensando de que, bueno, esto es lo que hay, eso es lo que decimos. ¿Se podría? Claro que se puede, pero primero tenemos que tener conciencia de que se puede. La Revolución de Mayo no se hubiera podido, de ninguna manera, pero se pudo sobre la base de una conciencia de que era ahora o no era nunca, ¿sí? Y que había que hacerlo en condiciones difíciles, porque cuando se declara la independencia, ya se había restaurado las monarquías en Europa y había que sí o sí declarar la independencia en 1816. Y San Martín tiene que luchar contra los españoles a contrapelo de la falta de armamento, de la falta de formación de quienes iban a la guerra, de la poca ayuda de Buenos Aires, y lo hizo igual, ¿no? Y liberó no solo Chile, sino Perú y Bolivia, ¿no? Es decir, es a contrapelo que uno dice es necesario y es posible. Pero la ideología dominante, ¿qué nos dice? Que no es posible. Puede, Es así, ¿qué vas a que no hacer? conviene. Es así, hay que aguantar porque es así, las grandes empresas tienen el conocimiento, lo pueden hacer, son los que dominan, y bueno, es así, punto. Y hay que someternos. Y eso es la falta de soberanía, someterse, ¿no? Exactamente, como una linda conclusión. Sí. Pero bueno, si somos, no es algo que se gane en un día, si estamos de acuerdo, hay que ir pasándonos de boca en boca que es necesario no someterse, que es posible otra cosa, ¿no? Es decir, Bueno, justo me diste el pie, te quería consultar, cuando te presentaba hablábamos de la revista de La Marea, que también hubo una jornada, ¿no? Hace poco, si no me equivoco, en relación a eso. No sé si nos querés contar un poquito sobre qué se trató y cómo pueden acceder a eso, porque está todavía la información.
Mira, la revista La Marea nació con gente que ya trabajábamos en revistas, pero nació en el 92 contra los contrafestejos de los 500 años de que había programado Menem para el encuentro de culturas. Y planteando, digamos, en un movimiento que se llamó el Movimiento por la Verdadera Historia, que no era un encuentro, sino que fue un choque de culturas, una conquista y sometimiento. Y entonces, desde entonces, nuestra línea sería estar contra toda forma de sometimiento, una línea, digamos, de profundización de la identidad nacional, de discutir la diversidad en esa identidad, ¿no? Y hemos participado de distintos movimientos que se han desarrollado respecto de esto. La revista ahora, en el marco de la pandemia, no está saliendo en papel y estamos teniendo una página que se puede ver, que es revistalamarea.com. Ahí están todos los artículos nuevos que salieron en el marco del digital y los viejos que están digitalizados y se pueden ver. Y La Marea plantea esta idea de que es posible un desarrollo nacional, una identidad nacional que respete las diversidades, una posibilidad de producción cultural, intelectual, que fomente las diversidades ideológicas y culturales dentro del campo, digamos, que lucha contra los sometimientos de todo tipo, ¿no? Contra las dominaciones de todo tipo. Y entonces, últimamente, con mucha gente que colabora con la revista de investigadores del CONICET, hicimos con un movimiento que se llama PIRCA una presentación de ese movimiento respecto de la posibilidad de producir una vacuna nacional y liberar las patentes para que esto pueda ser efectivo y generando una corriente, un movimiento que lo difunda y que nos permita, digamos, ir llevando de boca en boca algo que, bueno, nos tapan los medios de comunicación, ¿no? Que dicen todo lo contrario. Y entonces, bueno, como ustedes con su trabajo, nosotros también tratamos de difundir y de a poco ir plantando estas semillitas que están, no es que no están. Lo que pasa es que nos ponen cemento y tenemos que sacar ese cemento y dejar que aparezca la tierra para que puedan florecer nuevamente, ¿no? Nos ahogan un poco, pero bueno, sacar las semillas de independencia y soberanía que tiene el pueblo argentino, que son históricas, y ir contándonos entre todos, porque cuando uno se va encontrando, ¿no? Se va dando cuenta que hay más de uno mismos, digamos, que piensan como uno, que de Y que los... no estamos solos con nuestra idea. ¿Cómo? No Que te no escucho. estamos solos con nuestra idea, digo, que somos No, varios los que opinamos de la misma manera. tienen matices, pero si uno va al gran fondo, hay un gran campo de este lado que quiere un desarrollo independiente, que quiere la soberanía, que respeta y trata de respetar al otro, ¿sí? Y es una gran mayoría. Cuando uno la encuentra y puede discutir, hablar y compartir, empieza a aprender cosas nuevas y empieza también a contar lo que está haciendo. Y bueno, eso desde la dictadura para acá se nos forzó a que no lo hiciéramos y sin embargo esa semilla que tenemos se rebrota siempre y entonces vamos al encuentro, vamos a armar, ustedes con centros culturales, es decir, no nos van a poder poner tanto cemento y bueno, por ahí salen las semillas, yo creo que hay muchas semillas y hay mucha tierra como para que florezcan una perspectiva que no diga, bueno, es lo que hay, sometámonos y aceptemos, que podemos decir no, podemos hacer otra cosa, nos va a costar, pero va a ser nuestro, ¿no? Que eso... Y vuelvo con otra frase de Marx, ¿no? La felicidad es la lucha. Y uno cuando entiende que la felicidad es la lucha, es
saber que cuando uno lucha, tiene la decisión y sabe por qué camino. Puede ser derrotado, como fueron derrotadas las luchas populares muchas veces, pero una vez que conoce ese camino, puede mejorar y seguir avanzando. Si no se plantea la lucha nunca, no hay posibilidad de aprender y de salir. Además, que una vez que uno entra en ese camino, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya es más difícil que nos vuelvan a convencer de lo contrario. Claro, exacto, sí, sí, claro. Eso. Bueno, Bueno, acá estaba leyendo, Cris, que dice, bueno, muchas gracias Cristina por tu gran aporte, que abre otras puertas para pensar otras cosas. Recién decían también, qué lindas palabras, Cristina, decía ahí Anita. Así que bueno, nada, todas las personas que están comentando, yo también te voy a agradecer un montón por todo este tiempo que compartimos juntas. Esto va a quedar grabado porque vi que se sumaron personas a último momento, así después pueden escucharlo más tarde. Y bueno, nada más. Muchas gracias por tu participación y por ayudarnos a pensar. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme y a todos los que están ahí participando, que claro, este sistema no permite dialogar, ¿no? Y yo veo pasar muy rápido la- Sí, sí. no sé, Yo cada tanto trataba de ir bajando para leer alguna cuestión, alguna cuestión. no sé quién está ni cómo estuvo, pero bueno, les agradezco a todos estar y los corazoncitos que mandan, que uno ya los lee, este, como, Exacto. como saludos. Muchas gracias y a todas. Bueno, Bueno, gracias muchas a gracias vos. a vos. Nos vemos en la próxima. Yo también me despido. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y nada, seguimos en contacto. Gracias, Bueno, Cris. chao, gracias, chao a vos. Adiós.